la vida cristiana sin Cristo. De hecho, la vida cristiana o el vivir es Cristo. Y esto, hermano, hace una enorme y gran diferencia en la vida de aquel que ha tenido un encuentro real y vivo con la persona de Jesucristo. Dice Hebreo capítulo 12, versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta declaración es una declaración majestuosa y establece un principio de vida para el creyente. La vida cristiana se vive con Cristo, en Cristo y para Cristo. Y la vida, hermano, sin Cristo no es vida. Ahora, ¿cómo comienza nuestra vida cristiana? Como dice el versículo, puestos los ojos en Jesús. Este no simplemente es una frase bonita que dijo el escritor sagrado. Era un principio de vida que establece un llamado, una permanencia, una perseverancia en la persona de Cristo. En la medida que conocemos a Cristo, en la medida que caminamos con Cristo, nuestra fe se va fortaleciendo. Y hay tres elementos, hermanos, que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, lo que llamamos las marcas del cristiano, que identifican nuestra relación, nuestra comunión y nuestra búsqueda de Dios. Tres aspectos que marcan la vida del cristiano es, hermano, su fe en Jesucristo. Número 2, su devoción por la palabra. Y número 3, su vida de oración. Estas tres se convierten como en las marcas del cristiano y que deben de permanecer de la iglesia verdadera y en cada hombre y mujer que ha decidido seguir a Cristo. El llamado de Dios, hermano, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y en ese punto, hermano, la iglesia juega un papel sumamente importante, del cual cada uno de nosotros somos participantes. Dentro del plan eterno de Dios, una de las cosas que Dios había considerado era, hermano, obtener una iglesia, obtener un pueblo para su gloria. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 en relación al plan eterno de Dios para con nuestras vidas. Efesios capítulo 1 nos habla claramente acerca de ese plan, de ese propósito que Dios tenía. Vamos a ir desglosando este pasaje para que podamos, hermano, tener un panorama general del plan eterno de Dios para nuestras vidas, el cual consiste en manifestar a Cristo, en obtener un pueblo y que este pueblo sea la expresión y la gloria de ese Cristo que nos amó y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que ahora, hermano, la iglesia es la llamada a exponer y a declarar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, miren lo que dice el versículo 3 en toda su narrativa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Póngale atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Aquí hay algo bien importante. Para Cristo, usted y yo ya estamos en los lugares celestiales. Es una obra consumada. Es una obra que Dios ya realizó. Y la palabra se adelanta a todos los eventos y ve a una iglesia gloriosa, ve a una iglesia vencedora, en la cual, hermano, Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y también la iglesia. Miren lo que dice el versículo 4: según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo, hermano?
desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios para con usted y para conmigo había sido trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué consistía ese llamado y ese propósito? Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire qué maravilloso. A los ojos de Dios, en Cristo, ¿cómo estamos? Santos y sin mancha. Y en la medida que vamos creyendo esto, hermano, se va perfeccionando el plan eterno de Dios. Dios no es que está tratando de hacer algo con nosotros. Él ya hizo algo en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo y abrazarlo y posicionarnos de ello. De ahí la necesidad de mantener, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, de poner nuestros ojos en Jesús. El éxito de la vida cristiana y el cumplimiento de lo revelado en la Escritura es poner los ojos en Jesús. No es lo que yo puedo hacer por Cristo, no. Es reconocer lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él nos incluyó en su familia. Somos parte de ese plan eterno y maravilloso que Él trazó desde la eternidad hasta la eternidad, donde, hermano, algo lindo, usted y yo estábamos incluidos. Miren lo que es el versículo 5. ¿Qué es lo que lo motivó a hacer lo que hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se lo repito, en amor, habiéndonos predestinado ¿para qué, hermano? Para ser incluidos, para ser llamados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El vínculo con el Padre, el vínculo con la gloria, el vínculo con el reino de los cielos es Jesucristo. Y lo maravilloso es de que Él nos incluyó. Ya estamos ahí por la fe. Y es aquí, hermano, donde tenemos que empezar a darle sentido, valor y peso a nuestra fe. Esto se concibe por la fe. Entramos a un mundo espiritual por la fe y nos movemos y conquistamos y perseveramos dentro de ese mundo espiritual por la fe, sabiendo lo que somos. No es que estamos tratando para llegar a hacer algo, no, hermano. Ya hemos sido declarados. Y eso es algo maravilloso. No es que estamos luchando para conseguir algo, no. Estamos peleando porque ya obtuvimos algo. Estamos perseverando para ver si el Señor tiene misericordia de nosotros. No, estamos perseverando porque ya lo tenemos. Eso cambia, ese cambio de visión, hermano, nos da una perspectiva diferente y plena y poderosa de lo que es un hijo de Dios. No hablo de un cristiano, no hablo de un evangélico, no hablo de una denominación. Hablo de pertenecer al cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia que Cristo fundó mediante una sola cosa: Cristo. Cristo es el motivo y razón de toda la creación. Es a través de Él y por medio de Él que Dios se hizo. Él es la causa de todo. Y qué maravilloso que Él se movió para con usted y para conmigo en amor, habiéndonos predestinado. Él nos vio. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos contados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hice yo para estar incluido en la familia de Dios? Nada. Ahora, pero ya estando incluido en la familia de Dios, sí tengo que hacer mucho. No hice nada para ganarme mi posición, pero ahora que me doy cuenta la posición que tengo, ¿qué tengo que hacer? Honrarlo, exaltarlo y glorificarlo y vivir para Él. Por eso le hablaba de las marcas del cristiano. ¿Cuáles son las marcas del cristiano? Su fe en Jesucristo. Soy hijo de Dios. Entonces lo que me va a caracterizar es mi fe en Jesucristo. Esa es la primera marca y eso tiene que estar profundo y tiene que calar en nuestro corazón. Nuestra fe en Jesucristo es el bastión más fuerte en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe
no podemos tener acceso a la palabra. Sin fe no entenderíamos nada de lo que Dios está haciendo. Por eso, la primera marca, algo que tiene que estar indeleble en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, es nuestra fe en Jesucristo. Número 2, nuestra devoción por la palabra. Si algo, hermano, tiene que usted estar aferrado y cimentado es en la revelación bíblica, en la palabra de Dios. Todo lo que yo voy a aprender de Dios, todo lo que yo voy a aprender de la iglesia, de Cristo y del plan eterno de Dios está en este libro. Por eso, hermano, nuestra devoción no es que tengo que leer la palabra o tomarlo como un ejercicio, no, sino como una necesidad. Yo vengo a la palabra de Dios para alimentarnos, para alimentarme de ella. No es simplemente que quiero leer la Biblia, no. Mi devoción por la palabra. Y número 3, una vida de oración. La oración es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano. De hecho, un cristiano sin oración no es cristiano. La oración es el vínculo entre lo divino y lo terrenal. Lo que nos vincula con el cielo es nuestra oración. De hecho, sin oración no hay revelación. Sin oración no hay presencia de Dios. Lo que trae el cielo a la tierra es vida de oración. Dios está buscando, hermano, no hombres con excelencia, está buscando hombres que doblen rodillas. Él no está buscando gente perfecta, ni eruditos, ni gente capacitada. Está buscando gente que ha entendido su necesidad de Dios y está poniendo sus ojos en Jesús. Y esto se traduce en una vida de oración. Es lo que es el versículo 6. Porque ¿para qué Dios nos estableció aquí en la tierra? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es lo que se conoce en la Biblia como un cántico nuevo. Dios nos dio un cántico nuevo, vida y vida en abundancia. Cristo, hermano, vino a forjar en nosotros una vida nueva. No es simplemente una existencia, sino una vida nueva, totalmente contrario a la obra del enemigo. ¿Cuál es la obra del enemigo? No vaya a perder Efesios, corra a Juan 10:10. Juan 10:10 nos habla de los dos polos, de la obra, tanto del enemigo como de nuestro Señor Jesucristo. Son dos obras totalmente diferentes. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo llama Dios a Satanás? El ladrón. Verso 10. El ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el ministerio y la obra del diablo. Y eso es lo que está haciendo en este mundo. Eso es lo que está haciendo en las familias, en los pueblos, en las naciones, en cada corazón, en cada hombre. Esa es la obra de Satanás: robar, matar y destruir. Que no haya nada de Dios en el corazón del hombre. Y hermano, si levantamos un poquito la mirada y vemos lo que está ocurriendo alrededor, hermano, wow, hay una tremenda y gran necesidad de Dios, más que nunca. Hoy en día, hermano, hay una tremenda necesidad. El hombre ha prosperado en todo. Ha prosperado en la tecnología, en la economía, ha prosperado en muchas cosas, menos en su espíritu, menos en su alma. El hombre se ha perfeccionado en todo, menos en una sola cosa, que es el asiento de su vida, en buscar a Dios. El secreto de la vida cristiana consiste en buscar a Dios, en permanecer en Dios y hacer de Él el todo de nuestra vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. De vuelta la moneda. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. ¿Cómo puedo disfrutar esa vida en abundancia? Permaneciendo en los brazos del Señor, permaneciendo dentro de su familia, permaneciendo, hermano, en una continua y permanente búsqueda y anhelo y deseo de Dios. Toda la Biblia nos habla de hombres que tuvieron un encuentro con Dios y ellos ya no fueron los mismos. Todo hombre que tuvo un encuentro con Dios ya no fue el mismo. Noé ya no fue el mismo, Abraham ya no fue el mismo, Jacob ya no fue el mismo, David ya no fue el mismo. Ningún hombre que tuvo un encuentro real con Dios ya no fue el mismo. Pablo ya no fue el mismo. Y hoy no es la excepción. Todo cristiano que tiene un encuentro con Cristo real ya no es el mismo. Hay en su corazón una sed y un anhelo de Dios. Y aquí se cumple lo que él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No estamos hablando de cualquier vida, estamos hablando de una vida celestial, de una vida divina. Regresemos a Efesios. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha puesto aquí en la tierra precisamente para eso, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es vida y vida en abundancia. Entender, hermano, algo maravilloso. Dios se acercó a mí, vaso de barro, sin valor. Me amó, se acercó a mí, me tomó, me limpió y se vació adentro de mí. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando yo me doy cuenta quién soy en Cristo, me convierto en alabanza para su gloria. Y esto, hermano, es lo que Dios quiere conseguir de su iglesia. Él no quiere que su iglesia esté enfrascada en otras cosas, sino solamente en expresar su gloria. Somos instrumentos para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó en el amado. Verso 7: en quien tenemos redención por su sangre. Qué maravillosa es esto. La redención es un decreto dado en el cielo, ejecutado en la tierra, firmado en la cruz, para que su iglesia fuera una iglesia gloriosa, para que cada hombre y mujer que está al abrigo del Altísimo, para que todo hombre y mujer que se acerque a Dios y abraza esa cruz, su vida es gloriosa. No es lo que yo soy, es lo que Cristo hizo por mí. Y esto, hermano, tiene que pesar mucho en nuestros corazones, en quien tenemos redención. La redención significa que todo decreto que había sobre mí fue quitado. Con sangre se escribió nuestra liberación, se declaró nuestra libertad. Y mire qué maravilloso. Cristo no solo nos liberó del pecado, no solo nos redimió con el poder de su sangre del pecado, sino que nos dio vida y vida eterna, y algo más, nos incluyó en su familia. Por eso, hermano, no tenemos que ver a la ligera el término hijo de Dios. No hablo de ser evangélico, no hablo incluso ni de ser cristiano, hablo de ser hijo de Dios, alguien que ha sido incluido en su familia. Es lo que llaman la Biblia los vencedores, hombres y mujeres que han entendido su necesidad de Cristo. Si algo, hermano, tiene que pesar en nuestro corazón, es nuestra hambre y sed de Dios, nuestra hambre y sed de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia es el periodo que Dios abrió desde el tiempo de la cruz hasta el rapto, en el cual todo hombre y toda mujer que ha puesto sus ojos en Cristo y vive para Él es salvo. No hay ninguna condición, simplemente
acercarnos a la cruz y aceptarlo. Cuando nos entregamos a Él, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, comienza a hacer una obra de edificación. Él no vino a reparar nada, vino a hacer de nosotros nuevas criaturas. Tenemos que concebirlo y vernos como Dios nos ve desde el cielo, no como estamos ahorita, sino como una obra consumada. Versículo 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? El versículo 10 nos revela cuál es el plan eterno de Dios: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo estaba concentrado ¿para qué? Para que fuera Cristo la causa y el beneficio de todo, de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo, hermano, es la gloria de Dios en el universo. Cristo es la gloria de Dios en la tierra y la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia es Cristo. Nuestro regocijo es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos reveló al Padre, reveló el misterio del Padre, y la iglesia tiene que revelar a Cristo. Pero la iglesia no puede revelar a Cristo si no tiene a Cristo. De ahí la necesidad, hermano, de vivir al amparo y al abrigo del Altísimo. De ahí la necesidad de hacer y de declarar: Jehová es mi pastor. Y ahí va, cuando usted está en Cristo, se va a dar cuenta que todo lo que dicen los salmos tiene sentido y nos obliga a vivir por ello. Si yo no tengo a Cristo, los salmos simplemente serían algo poético y algo bonito, pero no tienen su razón ni de ser ni de peso. ¿Por qué? Porque no tengo a Cristo. Cuando tengo a Cristo, todo lo que dicen los salmos, todo lo que dice Génesis, todo lo que dice Apocalipsis, todo lo que dice los libros de la Biblia, tienen sentido. ¿Por qué? Porque Él es el centro, motivo de todo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo vino a poner orden en todo el universo. El desorden que causó Satanás, Cristo lo vino a ordenar. Por eso toda la gloria es para Él. Amén. Y cada uno de nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Todos somos participantes de su gloria. Hermano, nuestro llamamiento es celestial y está por encima de cualquier plan o proyecto que usted tenga. Es mucho más glorioso lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿dónde comienza eso? Con una vida de devoción, buscando y esperando en el Señor. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mire qué maravilloso: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? La redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El rapto, su segunda venida, cuando Él viene por nosotros. Él nos dejó una garantía de que Él va a regresar, y es al Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo sea tomado, se va el Espíritu Santo y se va a la iglesia. Ahora, pero ¿quiénes forman la iglesia de Cristo? No son las denominaciones, no son las sectas, no son las religiones, son todos aquellos que han creído en Jesucristo, que han sido lavados por la sangre de Cristo y esperan y anhelan su venida. Él no viene por una organización, Él viene por un organismo. Él no viene por un cuerpo colegiado, completamente organizado, preparado y que tiene todo ordenado como una empresa. La iglesia no es una empresa, es el cuerpo de Cristo, formado por hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que desde ese momento viven para Él. No son perfectos, pero siguen el que es perfecto. Cometen errores, pero han puesto sus ojos en Jesús. Esto, hermano, es determinación. Esto, hermano, implica el ser forjado conforme a la imagen del Señor. Y habiendo, hermano, como dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí comienza nuestra victoria, ahí comienza el Evangelio, ahí comienza el verdadero cristianismo. Comienza oyendo la palabra de verdad. No es haciendo, es oyendo. Hermano, no es que yo me voy a levantar a hacer algo, no, me voy a sentar a oír, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es ese evangelio? Cristo. El evangelio de la buena nueva. Cristo trajo buena nueva, trajo salvación. Y habiendo creído en Él, y habiendo creído, o sea, he oído, he creído y me he entregado en Él. Estábamos diciendo hoy en la mañana de que la salvación es una palabra completa y perfecta que cubre el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿De qué somos salvos? Somos salvos del pecado, pero también somos salvos de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de caminar, de nuestra manera de relacionarnos con los demás. Somos salvos del poder del mundo, somos salvos de las insinuaciones del enemigo. O sea, la salvación es algo integral que cubre las necesidades del cuerpo, las necesidades del alma y las necesidades del espíritu. No es que solo